comenzar ya esta última sesión del Congreso Antirrumor. Hoy nos va a acompañar en la primera media hora Lorena Baeza, que es redactora y miembro del equipo de fact-checking de Neutral y El Objetivo, y que anteriormente fue redactora en La Sexta. Pero primero os quería contar que este congreso surge porque el Sindicato de Periodistas se adhiere al espacio libre de rumores de la agencia, estos rumores de Málaga Acoge y de Andalucía Acoge. Y surge de ese instante y por eso estamos aquí en este congreso. Y bueno, Lorena forma parte del equipo de fact-checking de Neutral, que es una de las unidades de entidades de verificación que existen en España, de verificación de contenidos y de noticias, junto con Maldita.es y F Verifica, que ha sido la última entidad que ha reconocido Facebook para verificar informaciones falsas en España. Entonces vamos a dar paso a Lorena, que nos va a facilitar, pues nos va a contar lo que supone esta nueva herramienta de verificación de noticias. Gracias, Clara. Gracias por invitarme y por dejarme explicar un poco cómo funcionamos nosotros. En principio voy a ajustarme a los tiempos, que son 20 minutos, para después dejar 10 para poder hacer preguntas. Pero si a medida que yo hablo alguien quiere hacer alguna pregunta, pues a mí no me importa. Así que yo empiezo y si alguien necesita interrumpir, que lo haga. Bueno, esta pandemia nos ha enseñado también la importancia de otra palabra, que es la infodemia. Es decir, la cantidad ingente de información que estamos recibiendo constantemente y durante todos los días. Esto es muy importante porque en una emergencia sanitaria como esta es clave estar informados y además con toda la información que tenemos que saber, con las medidas que se van tomando, cómo avanza ahora mismo, por ejemplo, la desescalada en cada uno de nuestros territorios, cómo nos afecta. Es decir, está muy bien que tengamos muchísima información para estar lo más informados posible. El problema empieza cuando dentro de todo esto que llamamos infodemia, la cantidad ingente de información, empiezan a colarnos mentiras. La desinformación, los bulos, los fakes, ahí es cuando empieza el problema. Y nos hemos dado cuenta de que hay un pico de desinformación muy importante con esta pandemia. ¿Cómo lo podemos medir? Por ejemplo, a través del servicio de verificación de Neutral, que nosotros utilizamos a través de WhatsApp, donde la gente, cualquier persona nos puede mandar algo que necesite verificar, ya sea un titular, una imagen, un artículo, lo que sea. El número de consultas que nos están haciendo durante todos estos meses, desde marzo, también en el mes de abril, los datos de mayo todavía no los tenemos, pero han subido muchísimo esas consultas. Han llegado a sobrepasar las 5.000 cuando antes estaban en torno a las 1.000. Otro de los datos que nos demuestran, además, una característica muy importante de esta desinformación, que es mundial, lo daba la Red Internacional de Fact-Checking el otro día. Nos comentaba su directora que desde enero, cuando nos empezamos a unir todos para hacer verificaciones en torno al coronavirus, hemos hecho más de 6.000 verificaciones. Son más de 6.000 verificaciones solo en torno a temas de coronavirus. Eso es muchísimo y además en un periodo de tiempo que tampoco es demasiado, es desde enero. Y dentro de esas más de 6.000 verificaciones hay desmentidos de 40 países. Es decir, este dato de las verificaciones nos muestra que venimos de mentiras que se han difundido al menos en 40 países y con un pico de desinformación muy importante en un periodo muy corto de tiempo. Con este escenario, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar? Primero, la importancia de verificar, que puede ser por parte de las plataformas de verificación, como es en este caso Neutral, y también la responsabilidad individual que tenemos que tener cada uno de nosotros. Es cierto que la verificación es un trabajo profesional y lo hacemos periodistas que nos dedicamos a ello, pero también cualquiera en nuestro día a día podemos utilizar determinadas herramientas que nos van a ayudar a protegernos de todos estos fakes y de toda la desinformación. Lucía, no sé si me estás oyendo, pero si podemos ahora compartir pantalla para que vaya enseñando las diapositivas, genial. Sí, Lorena, perfecto. ¿Ya lo tienes habilitado? Compruébalo. Vale. A ver, voy a ver si os lo puedo compartir. Vale. Decidme si se ve bien, si lo veis bien. Sí, se ve bien. La primera diapositiva Vale. del PowerPoint.
Vale, eso, pues venga, voy a ponerlo así, más grande para que lo podáis ver. Antes de pasar, una de las claves que nos daba el otro día, que hablábamos con ella precisamente la semana pasada, la directora de la Red Internacional de Fact-Checking, es que esta desinformación, ¿cuáles son las características más importantes que tiene la desinformación de ahora, de esta pandemia del coronavirus, en relación a la que podíamos haber visto durante otros meses que no hubiera una emergencia sanitaria? Vale, pues nos decía que hay 4 cosas que la distinguen. La primera es una desinformación que habla de un fenómeno que es mundial, es decir, no es solo algo que nos afecte a nuestro país, a España, sino que es algo a nivel internacional. Eso hace también que la desinformación sea mundial. Otro de los aspectos que caracterizan a este fenómeno que estábamos viendo ahora es que estamos hiperconectados. Al estar confinados nos han obligado a vernos, a informarnos, a hacer ocio, a hacerlo todo a través de una pantalla. Y eso nos ha obligado también a estar permanentemente conectados a las redes sociales y a nuestros canales de información. Otra de las características es la falta de datos. Estamos hablando de un fenómeno que hasta hace unos meses no existía. Por lo tanto, no existen los suficientes datos como para contrastar toda la información que nos va llegando. ¿Eso qué hace? Facilitar que se produzcan las mentiras y la desinformación. Y la última, que yo creo que es la más importante y además nos decía ella que es una novedad, es que hemos visto que muchas de las mentiras que se comparten y se difunden, por ejemplo, a través de grupos de WhatsApp, no sé si alguno de vosotros y vosotras en algún momento ha recibido una cadena de WhatsApp con datos en referencia al coronavirus, de alguien muy cercano, de un amigo, de una amiga, de un familiar, de quien sea. Vale, pues en ese gesto de compartir esa cadena, que puede hablar de una cura, de un tratamiento, de un remedio contra el coronavirus, en ese caso no hay una mala intención. Probablemente, en algunos casos sí que puede haberla, pero en la mayoría de los casos quizás no haya una mala intención. Es decir, esa persona lo comparte con su grupo de amigos, con su familia, porque realmente piensa que puede ayudar. Entonces eso nos abre como un agujero a los que nos dedicamos a la verificación, porque claro, hay mucha más gente compartiendo muchas cosas y muchas veces no se hace con mala intención. Otro de los datos que nos muestran un poco las características de este fenómeno lo daba una encuesta que hacía la Universidad Ramon Llull de Barcelona, que decía que hay un 26% de gente que reconoce que comparte un fake, pero lo hace porque no sabe que es una mentira. Por lo tanto, ahí tenemos una rama que es muy interesante y es cómo nosotros nos hacemos sin querer difusores de esas mentiras, pero con una buena intención porque pensamos que esa información va a ayudar y en realidad no lo va a hacer. Como os decía, esa forma parte de la infodemia. Dentro de toda esta cantidad ingente de información nos podemos encontrar muchas mentiras, que es lo que embarra y ensucia el debate público. Ese pico de desinformación que ya nos están señalando con diferentes datos, tanto de nuestro servicio de verificación como de la Red Internacional de Fact-Checking. Y una vez que sabemos todo esto, ¿cómo podemos actuar nosotros? Como os decía, hay herramientas que podemos hacer cada uno de nosotros, que ahora las veremos, y otra, cómo trabaja en un servicio profesional de verificación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Depende de si estamos hablando de fact-checking político o de el desmentido de bulos. Es muy parecido, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, si es el fact-checking político, nosotros siempre seguimos 3 claves. Depende de lo que se esté hablando. Por ejemplo, pues si es sobre el número de víctimas mortales que se están produciendo. Por ejemplo, el otro día había uno que hablaba de que en Italia habían muerto 232 niños por culpa del coronavirus. Pues en ese caso, la fuente que nos aporta los datos del tema, que es el primer dato, la primera fuente a la que tendríamos que acudir, sería en este caso la estadística oficial de que nos esté dando estos datos, que por otra parte es la única que hay. Pues volvemos un poco a una de las características, que hay mucha falta de datos. En este caso, pues para desmentir este fake del que hablamos, fuimos a las estadísticas que estaba utilizando el gobierno italiano y no eran 232 niños muertos, sino que eran 3. La diferencia era bastante grande y era el kit de la mentira, el impacto que podía crear la notificación de 232 niños muertos. Como es el caso del fact-checking político, el segundo paso tendría que ser hablar siempre con su gabinete. Muchas veces lo que nos pasa es que escuchamos una cosa y en principio podemos ver que no nos cuadra, pero luego damos la oportunidad al gabinete del político y quizás tienen una interpretación que nosotros en un primer momento no habíamos visto o una fuente que nosotros en un primer momento no nos habíamos dado cuenta.
o no, o también hay casos que no es así, pero bueno, siempre tenemos que dar esa oportunidad. Y la tercera, que es súper importante, y más ahora cuando estamos hablando de algo que es tan desconocido para todos, los expertos, para cualquier tema, para un tema de economía, para un tema de datos de cualquier tipo, siempre consultar con los expertos para no contarle a la gente también, esto forma parte un poco de el cómo hacerlo, ¿no? No contarle a la gente directamente, esto es falso porque lo dice Neutral, o esto es falso porque lo decimos nosotros. No, esto es falso porque hay detrás una serie de datos que nos aporta la fuente que tiene esos datos, que nos aporta la interpretación que nos ha dado o la versión que nos ha dado el gabinete del político y sobre todo el experto que nos ha ayudado a interpretar ese porcentaje. Muchas veces si le decimos a la gente, muchas veces no siempre, si le decimos a la gente un 4% sobre determinadas cosas y a eso no lo envolvemos, no le creamos todo el paquete, eso no se entiende. Por lo tanto, dar los datos, el hecho contrastado, todo lo que está sustentado bajo una estadística oficial o lo que sea, un informe o lo que sea, y después a todo eso ponerle la explicación que podemos dar nosotros como periodistas que hemos entendido el tema y por supuesto a través de los expertos que nos van a dar siempre esa mirada mucho más allá. Estas semanas en el objetivo lo estamos haciendo mucho, no solo contamos y desmentimos los fakes que estamos viendo sobre el coronavirus, sino que siempre intentamos que puedan tener cabida declaraciones de determinados expertos que nos van explicando por qué se producen esos fakes o las consecuencias que pueden tener en nuestro día a día. ¿Qué pasa con todas las mentiras que nos llegan a través de las redes sociales? Es decir, que no nos la dice el altavoz de un político. Todas estas capturas que nos llegan a través de nuestros grupos de WhatsApp, las imágenes que vemos a través de Twitter, los artículos, entre comillas, que podemos ver en nuestras páginas de Facebook. Vale, pues cada uno de nosotros podemos hacer una serie de recomendaciones, una serie de pasos para ponernos una especie de coraza que no nos deje que nos entren los fakes. Por ejemplo, lo decimos mucho y parece muy sencillo, pero se siguen compartiendo fakes que son capturas sin enlace. Esto pasa mucho con los tweets, por ejemplo. Son recortes de un tweet y solo son eso, solo es ese recorte, solo es esa captura. No nos da el enlace que nos pueda llevar al perfil de esa persona o de esa cuenta que nos pueda hacer comprobar que realmente se ha producido esa publicación. Si nos mandan a nuestro grupo de WhatsApp o vemos en cualquier sitio una captura que no lleva un enlace adjunto, ahí ya podemos empezar a sospechar. No hay fuente. Esto es otra de las cosas importantes que tenemos que mirar cuando nos llega una cadena de WhatsApp y dice alerta, última hora, según el gobierno italiano, que hoy he estado trabajando con uno que decía esto. El gobierno italiano, ¿pero cuál? ¿Qué parte? ¿Dónde está el enlace? ¿Dónde está el informe del que me hablas de ese gobierno italiano? Siempre hay que acudir a esa fuente de que muchas veces nos la nombran, pero no nos la enseñan. Luego hay otra serie de elementos que se utilizan pues básicamente para que nos entren por los ojos directamente. Letras muy grandes, mayúsculas, colores muy llamativos. Todo eso no tiene por qué ser malo, pero si trata de información sensible y nos ha llegado a través de las redes sociales, puede ser un elemento que nos ayude a identificar si es un fake o no. Y este último, que ha ocurrido muchísimo durante la desinformación del coronavirus, las faltas de ortografía. Lo hemos visto un montón, por ejemplo, con el BOE. Se han compartido en diferentes periodos de la pandemia que estamos viviendo, diferentes boletines oficiales del Estado que se hacían pasar por reales, pero que en realidad no lo eran. O documentos había uno también de la Generalitat Valenciana, otro de la Generalitat de Cataluña, del Ayuntamiento de Tarragona también había uno, documentos que nos hacen ver que está todo bien y que está todo normal. Y uno de los elementos que nos hacen pensar que algo no va bien es porque contienen muchas faltas de ortografía. Ese es uno de los elementos que de un vistazo, si antes de hacer el gesto automático, de darle a compartir, ampliamos un poco y leemos un poco el texto y aparecen faltas de ortografía, lo más probable es que a medida que sigamos leyendo nos empiecen a aparecer otra serie de elementos que nos hagan dudar y mucho. Los consejos que podemos hacer nosotros en nuestro día a día, fijaos que en realidad estamos hablando de cosas que tampoco son demasiado difíciles, ¿no? Que no son extremadamente complicadas, pero no lo hacemos. Si tomamos cada uno un poco de conciencia y adquirimos esa responsabilidad individual, probablemente podremos parar muchos de los fakes. ¿Quién publica? ¿Esto que me manda mi amigo, mi familia, por el grupo de WhatsApp? ¿Esto de quién es? ¿Esta captura? ¿Quién lo dice? Comprobar los links. Esta es otra de las cosas que hemos visto durante la pandemia. Muchas veces los fakes, que también quienes hacen estas invenciones saben todas estas cosas, también son muy oportunos y muy inteligentes, nos meten un link.
lo que hay que hacer es pincharlo y ver si en realidad nos lleva a esa información que nos está contando el mensaje. Consultar el trabajo de verificación de las distintas plataformas. Clara antes comentaba las distintas plataformas que hay en España y nosotros en nuestra web de neutral.es publicamos todas las verificaciones que vamos haciendo y sobre todo ese tercer punto, el de no compartir si no estamos seguros. Muchas veces nos llega algo que es muy llamativo, que contiene elementos de los que hemos visto antes, y uno, por querer ayudar o por querer informar a nuestros amigos y a nuestra familia, porque nos ha parecido un escándalo lo que nos acaba de llegar, o porque es una fotografía muy llamativa con la que hemos empatizado. Antes de darle ese gesto automático casi de compartir y que lo sepa todo el mundo, es cuestión de 10 segundos, pararse un momento y pensar, ¿esto que estoy viendo es verdad? En vez de ayudar a mis familiares, puedo darles una información que está mal, que es desinformación y ponerles en peligro, porque además muchos de los remedios que se han compartido durante esta pandemia son peligrosos. Había uno que daba como remedio dióxido de cloro disuelto con agua y era un fake ya antiguo y el gobierno de Estados Unidos ya había definido esta mezcla como lejía y esto se estaba compartiendo y de hecho ha sido uno de los más compartidos como un remedio contra el coronavirus. Bueno, muchas veces podemos decir, hombre, pero esto quién se lo va a creer, que es algo que nos pasa mucho también, ¿no? Hombre, pero si esto canta muchísimo, esto es imposible que sea verdad. Bueno, pues a nosotros nos puede parecer que no, pero hay mucha gente que se lo puede creer y por eso los fakes son tan virales y nos demuestra lo fácil que se comparten a través de las redes sociales, que hay mucha gente que se lo puede creer. Por lo tanto, no tomarnos a broma y tomarnos en serio los peligros que pueden tener estos fakes. Os voy a poner algunos ejemplos para que veáis también otra de las características de esa información que estamos viendo ahora, que es no solo es desinformación sobre temas específicos de salud, que es lo que ha ocurrido durante los primeros días de la pandemia, es decir, centrados, por ejemplo, en la vacuna, en las curas, en los tratamientos, en las consecuencias, en los efectos, en los hospitales, en las víctimas. Los primeros días era solo específicamente salud y coronavirus. ¿Qué está pasando ahora? Que lo estamos viendo en los últimos días. Que se aprovecha esa pandemia sanitaria para empezar a difundir mentiras sobre otras cosas. Por ejemplo, fakes racistas, xenófobos, mentiras contra determinados colectivos en base a su religión, por ejemplo, en base a la raza, para estigmatizar a determinados colectivos. Esto lo estamos viendo ahora, pero ya pasó al inicio de la pandemia. Este, por ejemplo, es uno de los primeros que verificamos. Era una mentira, la difundió el señor que aparece ahí delante de los micros y que al final tuvo que salir a rectificar. Él había difundido, así lo contó él después con normalidad, una mentira acerca del comercio del hombre chino que vemos a su lado y había dicho que su mujer había vuelto de China, había vuelto infectada por COVID-19 y era mentira. Y no solo había contado esa mentira, sino que pedía al resto de Totana, en Murcia, que no fueran a comprar a ese comercio, con las consecuencias negativas que eso podía tener para esta familia que regentaba este negocio. Fue tal el revuelo que se creó en Totana y en las redes sociales que este hombre tuvo que salir a pedir disculpas y a explicar que no había sabido medir lo que había puesto en un mensaje de WhatsApp. Todo fue por un mensaje de WhatsApp. Todos podemos pensar, bueno, a ver, si es un mensaje de WhatsApp, yo se lo mando aquí a mi grupo de amigos y ya está. Pero es que en ese grupo de amigos que hay 10 personas, o 20, o 100, o las que sean, a su vez lo mandan a otro grupo, que hay otras 20, 100 o 200 personas. A su vez va a otro grupo. Y así, de repente, un día abrimos Twitter y nos encontramos con esta historia compartida miles de veces. Cualquiera podemos caer en ese peligro, así que volvemos otra vez a la responsabilidad individual. En cuanto a la religión que os hablaba antes, por ejemplo, este es uno del último mes, me parece, cuando ocurrió lo de Rajoy, que se hacía mención en este tuit, cuando habían salido las imágenes de Rajoy saltándose el confinamiento, pues hubo alguien que intentó aprovechar esa coyuntura para meterse con la gente musulmana. Esta imagen que se hacía pasar por España y que denunciaba un supuesto trato de favor hacia los musulmanes, que sí que se podían reunir, pues más de decenas de personas, vemos ahí en azoteas para rezar, pues esta imagen no era de España y era de Kuwait y no tenía nada que ver con nuestro país.
Entonces, esto, haciendo una búsqueda inversa a través de Google, que es algo que podéis practicar también todos en casa, subiendo en Google Imágenes, subiendo la imagen, cargándola y dándole a buscar, os aparecen las referencias que puede haber sobre esa imagen o cosas parecidas. A raíz de eso y en colaboración también con otros compañeros verificadores de otros países, dimos con que esta imagen no tenía nada que ver con nuestro país, era de Kuwait. Otro de los últimos, sobre familias gitanas. Aquí vamos viendo cómo se aprovecha también la pandemia para trasladar mentiras sobre determinados colectivos. En este caso, surgió de una broma. Nos enseña también cómo puede surgir un fake de la manera más tonta, de un vídeo de una persona que dijo broma, que se había ingresado muchísimo más dinero del habitual en ayudas a determinadas familias y que para cuando el gobierno se dio cuenta de que había ingresado 3.000 euros y no 110, las familias gitanas ya se la habían gastado toda la ayuda en supermercados. Bueno, pues nada de esto era verdad, había surgido de una broma, otra persona se lo tomó en serio, lo empezó a compartir y se convirtió en un fake. También sobre el orgullo LGTBI, cuando toda España tenía que estar confinada en su casa, pues nos encontramos con esto, que el gobierno decía sí que va a permitir las celebraciones, además nos ilustraban con una imagen de mucha gente en la calle, la celebración del orgullo LGTBI. La realidad es que los organizadores del orgullo habían hecho un cambio en la forma de celebrar pues esta fiesta este año y habían anunciado celebraciones, pero las habían anunciado de manera online, a través de Internet. No tenía nada que ver con cómo hemos vivido el orgullo LGTBI durante los últimos años. También era mentira y este fake también se compartió un montón de veces. Otro de los que nos hemos encontrado últimamente, pues sobre charlas sobre transexualidad, se llegaba a decir que el gobierno ahora en plena crisis iba a destinar 120 millones de euros para charlas sobre transexualidad. Y aquí en además podemos ver uno de los elementos que os comentaba al principio. Fijaos que esta captura, que en principio, no sé si estáis habituados a ver en las redes sociales el perfil de este periódico, de Público, pero bueno, así tú le das un primer vistazo, el logo parece el de Público, pone Público, tiene toda la apariencia de ser un titular de una noticia. Bueno, pues fijaos que esta captura está aquí cortada, no nos aparece ni el enlace a ese tweet, ni nos aparece el número de me gustas, el número de retweets y las respuestas. Está cortado. Y además, otra de los que sí es fijarse en el nombre. El nombre de la cuenta principal y la imagen es de Público, pero si nos fijamos después, el nombre de la cuenta no tenía nada que ver con este periódico. Por lo tanto, si hubiéramos mirado bien, probablemente no se hubiera compartido tanto. Y el que os hablaba antes, se ha llegado también a utilizar la desinformación, no entiende de límites, no entiende de colores políticos, no entiende de fronteras y utiliza también a colectivos tan vulnerables como la infancia, con que fue además muy escandaloso porque el número de niños muertos en el momento en el que se había dicho este fake eran 3 y no 232. Y una mención para terminar especial a los audios, porque son quizás lo más peligroso, son lo más difícil de verificar porque solo tenemos una voz, solo escuchamos a alguien, a veces van acompañados de mensajes, pero a veces no, y por lo tanto tirar del hilo para verificarlo es muy difícil. Y hace poco hablábamos con el subinspector de la policía que lleva el grupo de las redes sociales y que también están muy pendientes de la desinformación y nos decía que los audios son lo más peligroso porque es lo que tendemos a creernos más por el simple hecho de que escuchamos una voz, empatizamos mucho con esa voz que probablemente nos esté contando una situación trágica durante estos días de pandemia y por eso los audios se comparten mucho también a través de las redes sociales. Las conclusiones, ¿cuáles son? Que hay un pico de desinformación durante la pandemia, que la pandemia es mundial y la desinformación también es mundial, que como hemos visto en este repaso pueden afectar a cualquier tema utilizando además una emergencia sanitaria, que hay un trabajo de verificación de determinadas plataformas al que podemos acudir y al que podemos preguntar, de hecho, a través de WhatsApp, que es algo muy sencillo, y que hay también mucho de responsabilidad individual, de no sumarse a la campaña del odio, que es lo que hay detrás, o mucho de lo que hay detrás de estos fakes, y de pararse un poco y no compartir directamente si no estamos seguros al 100% de lo que estamos viendo. Y entre todos, poniendo cada uno nuestro granito, seguro que podemos ir parando o haciendo de menos un poco este fenómeno que, como vemos, es mundial y es muy peligroso. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. ¿Ya hay algún planteamiento? ¿Ya hay algún planteamiento? Como pregunta una
de las participantes si hay sanción cuando un medio da voz a un bulo. Pues depende, puedes hacer determinadas acciones si consideras que se ha cometido un delito. Depende del fake que estemos hablando. Sí que se han producido, no hablo de ahora sanciones a medios, pero en los últimos meses sí que se han producido determinadas acciones de cara a investigar algunos fakes detrás de los cuales había un delito. Por ejemplo, ha sido la Fiscalía de Barcelona quien ha abierto 2 investigaciones en los últimos meses. Una de ellas era sobre un fake que se había compartido sobre menores extranjeros no acompañados a través de un vídeo en el que se acusaba a menores extranjeros no acompañados de nuestro país de dar una paliza a una profesora cuando el vídeo no era ni siquiera nuestro país, era una situación que se había producido, creo recordar, que en Brasil. Bueno, pues se produjo una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona, creo que fue a través del Defensor del Pueblo, y se puso una querella por primera vez por lo que podía generar un fake, que era un delito de odio. Eso sí que se puede hacer. Si se considera que detrás de una determinada mentira puede haber un delito, pues se pueden iniciar las determinadas acciones que se consideren para que se pueda investigar si es el caso. Mira, hay otra pregunta que dice que si se está luchando en otros países contra las fake news. Yo sé que hay una red internacional, no sé, creo que Neutral, Maldita Es... Sí. Sí, además es muy interesante esa pregunta porque es una de las claves de la verificación y lo estamos viendo ahora, porque como la desinformación es mundial, las verificaciones también son de manera necesaria, tienen que contar con esa colaboración, porque muchas veces, lo hablaba el otro día con la Red Internacional de Fact-Checking, con su directora, nos contaba, un fake que ha sido hace unos meses viral en Italia, dentro de un par de meses lo puede ser aquí. Y de hecho hubo uno, el de un anciano perdido en el Hospital de la Paz, que había sido ya viral en el año 2017 en un montón de países y ahora llegaba con la pandemia del coronavirus aquí en nuestro país. Así que sí que se está luchando en otros países contra la desinformación y de hecho hay muchos que forman parte de esta red internacional de fact-checking que no solo forman parte de esa red, sino que hay un trabajo colaborativo y a través de la página web también lo podéis ver cómo se van subiendo determinados desmentidos de los verificadores de otros países que nos ayudan también a nosotros. Uno de los que tenemos de esta pandemia lo hicimos en colaboración con los compañeros de la India, por ejemplo. Así que sí que lo hay y de hecho trabajamos mucho juntos y es muy necesario. Bueno, otra cuestión que plantean es que el gran problema aquí es el famoso sesgo de confirmación. Si el bulo te dice lo que coincide con lo que tú personalmente piensas previamente, vas a hacer ese ejercicio de responsabilidad de esperar o no compartir o seguir los consejos. ¿Qué hacemos con ese tipo de receptores? Claro, eso es muy... porque estás verificando lo que él piensa ya previamente, ¿no? Claro. Es que, bueno, yo creo que nuestro trabajo de verificación termina ahí, ¿no? Cuando nosotros tenemos un fake y ya lo hemos verificado y hay un hecho constatado y hay un dato y hay una estadística y hay un informe y además en toda la verificación se ha explicado cómo has llegado ahí, te han dado los links, donde tú mismo puedes mirar esas fuentes. Claro, luego hay mucha gente y nos pasa muy a menudo que aun teniendo la verificación no se lo va a creer y va a creer lo que esa persona quiera creerse. Ahí yo entiendo que también es responsabilidad de cada uno y lo hablábamos también con la agencia Stop Rumores hace poco, esa parte emocional, esa parte de creerse solo lo que cada uno quiere creer. Pues cambiarlo también depende de uno mismo, de intentar ponerse otras gafas, como nos decían también, e intentar tener esa actitud crítica. Si cada uno podemos pensar lo que queramos, es evidente que somos humanos, cada uno tenemos nuestras opiniones y nuestras ideas, pero tener una actitud crítica y ser capaz de, si tengo unos datos, si tengo un hecho constatado, tengo una estadística y tengo un informe, pues ser capaz de tener también esa actitud crítica, pero claro, depende de cada uno. Nos reprenden un poco, nos dice que por qué no utilizamos bulo o mentira en vez de la palabra de fake news. Y tienes razón. Sí. Bueno, razón nosotros... porque... Es verdad, ¿eh? Sí, me parece muy bien la sugerencia. Nosotros nunca utilizamos fake news
porque, bueno, el término noticias falsas es un poco contradictorio. Sí que utilizamos la palabra fake, que es algo como más internacional, pero en nuestras verificaciones y, por ejemplo, las que hacemos también en el programa, solemos utilizar también la palabra mentira y la palabra bulo. Así que sí, pero la sugerencia es bienvenida, lo tendremos en cuenta. Mira, otra pregunta que plantean es desde que encuentras la noticia falsa hasta que aseguráis 100% que realmente lo es, ¿cuánto tiempo puede transcurrir? Depende. Es que hay algunos que son más complicados y otros que no. Hay algunos que, pues por ejemplo, uno que era tenía todo el aspecto de ser una noticia con su titular, con su cuerpo, con todo, ¿vale? Y ponía arriba de dónde salía. Tecleamos esa página web y nos llevó directamente a una página que arriba bien grande ponía página para crear noticias de broma. Bueno, pues mira, ya está, desmentido. Haces la llamada que tengas que hacer a quien afecte para tener la confirmación más oficial, pero bueno, eso casi que lo puedes tener en un rato. Y otros, por ejemplo, como los audios que pueden costar más. Primero, por el trabajo propio del periodista que le pueda costar más o menos llegar a esos datos, que a veces no es fácil y a veces nos damos con agujeros negros que no sabemos por dónde tirar y tenemos que depender de la ayuda de expertos. Y luego hay que contar con otro factor, que muchas veces nosotros a quien llamamos para hacer las verificaciones igual no nos contesta en el momento, ni en el día, ni al día siguiente. Entonces solemos tener, sobre todo para el fact-checking político, solemos tener un plazo para que no se eternicen y para que no mueran esas verificaciones, pero bueno, damos también un cierto margen y sobre todo nunca salen, y ahí es el tiempo que sea necesario, si no está atado al 100%. O sea, si todos los flecos están atados puede salir, si no están, no salen, aunque hayan pasado 3 días. Lo importante es que esté bien atado. Mira, una cosa que plantean es que una cosa que habéis tenido que sufrir durante esta época de infopandemia es la descalificación hacia las entidades de verificación de contenidos y de noticias. ¿Qué se puede hacer para defender la credibilidad de vuestras organizaciones? Por ejemplo, Pues, Neutral, de Maldita.es y sí. de Verifica. Pues presentar nuestro trabajo. Es que es la mejor carta de presentación. Dar el trabajo. Todas las verificaciones llevan el método que se ha seguido en los artículos que escribimos en la web. Vamos explicando siempre de la manera más minuciosa y más didáctica cómo se ha podido llegar a esa verificación y además siempre ponemos los links a la fuente original donde cada uno de los que están leyendo puede ver esos datos. Entonces, volvemos a lo mismo de antes. Si hay gente a la que no le gusta tu trabajo, pues es lícito. Pues ya está, son opiniones. ¿Cómo podemos defenderlo? Seguir trabajando con el mismo rigor y con la misma seriedad que hacemos siempre. Esa es la mejor carta de presentación. Una ayuda o una estrategia para combatir las mentiras y los bulos ha salido a lo largo de los 3 días de congreso, que es la alfabetización mediática. ¿Cómo veis vosotros desde vuestro trabajo la alfabetización mediática para combatir precisamente los bulos y las mentiras? Yo creo que es una labor de todos y que tiene como muchos flecos la lucha contra la desinformación. Por una parte, las plataformas que se dedican de forma profesional a la verificación. Por otra parte, los medios que se hacen eco de esas verificaciones y que también empiezan a incluir esas palabras de las que hablábamos antes, bulo, mentiras, en los informativos, en la prensa, que es algo que antes no veíamos. Y también la parte educativa desde edades muy tempranas, porque al final estamos apelando todo el rato a la responsabilidad individual y lo importante es hacer esa labor educativa desde los colegios, que es algo que también se está haciendo desde Neutral, con el proyecto de Neutral Educación, de manera que se pueda enseñar a utilizar las redes sociales, las nuevas tecnologías y estas herramientas que cada uno podemos utilizar y que son relativamente fáciles para protegernos contra la desinformación. Todo esto se puede aplicar cada uno a su vida normal de manera individual y, por supuesto, al ámbito profesional de cada uno de los medios. Nosotros, por ejemplo, desde Neutral tenemos la propia web de Neutral y luego contamos las verificaciones también en el objetivo en directo. Así que, claro, yo creo que cada vez tendrá más importancia la verificación, pero porque la desinformación cada vez se expande más por el fenómeno de las nuevas tecnologías. Así que cada vez creo que habrá que apostar más por esta verificación desde todos los ámbitos.
Bueno, y que nos encantaría seguir escuchándote porque porque es un tema, por lo menos a los que somos periodistas, y nos preocupa este tema de los rumores y de los bulos. Pero bueno, con esta última pregunta pues te vamos a despedir. Nos planteaban que además de la verificación es una cuestión complicada de contestar, ¿eh? Y el bloqueo de la transmisión del bulo a la mentira, ¿existen mecanismos para reparar el daño realizado por esta información falsa? Depende de cuál sea el daño. Es que los fakes tratan tantos temas, como hemos visto en las diapositivas, y son tan diversos que, a ver, muchas veces depende del fake que hablemos y del daño, pero claro, muchas veces la mentira queda ahí y muchas veces lo vemos que a pesar de que esté verificada y requete verificada, la mentira se vuelve a repetir y se vuelve a compartir, y muchas veces si una persona, por ejemplo, estos menores extranjeros de los que os hablaba antes, no acompañados, pues seguramente la duda para ellos quedará ahí siempre. Y siempre se sentirán agraviados por ese fake que a alguien se le ocurrió inventar que habían dado una paliza a una profesora. Bueno, en ese caso de momento, por ejemplo, pues ya tenemos una investigación. Y por otra parte, al igual que se utilizan las redes sociales para difundir desinformación, también podemos utilizarlo para difundir esos desmentidos y poder enseñarle a la gente que también le ha llegado ese bulo cuáles son los datos reales, y también de esa forma contrarrestar un poco el efecto y el daño que ha podido hacer un fake. Pues muchísimas gracias, Lorena. A ver si coincidimos en otro vosotros. momento y en otra Seguro que charla sí. interesante como la de Seguro hoy. que sí. Muchas Muchas gracias. gracias a vosotros y que terminéis muy bien esta última parte del Congreso. Gracias a ti. Gracias. Bueno, seguimos con la segunda parte del Congreso, que era la intención, en principio, o por lo menos el título era la presentación de un decálogo antirrumores a la hora de abordar las informaciones relativas a migraciones. Pero consideramos que hay que incluir todo lo que se ha debatido y se ha discutido y se ha planteado los distintos ponentes en estos 3 días anteriores y junto a lo que ha contado Lorena, y posiblemente pues el que nos va a hablar cómo está el decálogo y cómo vamos a hacerlo llegar y cómo lo vamos a publicitar, pues le voy a dar paso a Francisco Terrón, que es el secretario general del Sindicato de Periodistas de Andalucía, y con el que hablaremos de cómo ir perfilando ese decálogo, que espero que la semana que viene os lo hagamos llegar a todos. Hola a todas, a todos. Buenas tardes, gracias por estar aquí esta tarde también. Bueno, en efecto, se trata de que en este congreso hemos recibido mucha información, nos hemos puesto al día en un montón de conceptos y, bueno, vamos a ver qué hacemos con este problema porque es un problema realmente para no solo para el sector de la comunicación, sino para toda la sociedad. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. En lo primero haremos un decálogo que lo haremos llegar pronto porque, bueno, sí os vamos a adelantar qué tiene ya ese decálogo, qué cosas son urgentes que hay que empezar a tener en cuenta desde los medios de comunicación a la hora de tratar el fenómeno migratorio, para no crear o para no ser transmisores ni hacernos eco de ninguna manera de esa cosa que se llama bulos, rumores, desinformaciones. Bueno, periodista es una persona que tiene que contar para mucha gente en muy poco tiempo algo que no ha comprendido bien. Este chiste con el que los periodistas y comunicadores nos reímos de nosotros mismos con bastante frecuencia, evidencia una parte del problema, ¿no? Porque el mundo de la comunicación atraviesa un grave problema hoy día y está evidenciando que la precariedad del sector impide trabajar con calidad, impide hacer buen periodismo, y esta es la primera piedra que da pie a que se cuelen dentro del discurso informativo en los medios con demasiada frecuencia conceptos que contribuyen a difundir y a multiplicar
bueno, cierto tipo de racismo, xenofobia o discursos que no están muy claros y acaban teniendo consecuencias sociales. La otra parte del problema está en el discurso social. Sobre él se vierten mensajes de odio y se proyectan miedos, los miedos de la gente, que acaban calando en el imaginario colectivo. Este discurso social pernicioso muchas veces que juega con conceptos sobre el que, como he dicho, se vierten mensajes de odio, pues acaba siendo asumido muchas veces por periodistas y comunicadores, y cuando esto ocurre acaba teniendo un efecto multiplicador porque bueno, los medios de comunicación pues influyen en mucha gente y esto hace que bueno, pues tenga consecuencias nefastas no solamente para los colectivos de los que estamos hablando, en este caso las personas migrantes, sino en general para toda la sociedad, porque es bueno, es una forma de corrupción de la democracia, ¿no? Cuando se está transmitiendo información falsa, veraz o que contribuye al odio. Bien, pues en tiempos de crisis como este que tenemos, tan grave, esta crisis tan grave, pues digamos que vivimos un tiempo propicio para que los grupos especialmente vulnerables, y en este caso las personas migrantes, pues sufran digamos, sean blancos de las iras y de los miedos de la gente, ¿no? Que proyectan en el otro, en esa persona que es diferente, pues esos miedos y esas tensiones y esas culpas, ¿no? O sea, se les acaba culpando de todos los males que se padecen, ¿no? Entonces, nuestro papel, disculpad, nosotros como sindicato hemos querido contribuir, en este caso con Andalucía Coge, que creemos que está haciendo un papel importantísimo para luchar contra este grave problema que tiene nuestra sociedad. Y hemos querido trabajar con ellos y les felicitamos además por haber creado esta red de espacios libres de rumores, bueno, red a la que nosotros nos hemos adherido y queremos contribuir a mejorarla y a multiplicarla, ¿no? Y por eso hemos organizado este congreso con su inestimable apoyo y colaboración. Creemos que, bueno, sin su apoyo no hubiera sido posible y sin todo el material que nos están aportando no sería posible ni este congreso ni el decálogo que tenemos elaborado. Bien, este decálogo que, como decimos, os lo vamos a hacer llegar en los próximos días porque nos falta, queremos incluir todas las cosas que se han vertido en este congreso, incluso alguna aportación que ya nos ha llegado de algunos de vosotros que estáis participando. Sí tenemos claro que que hay que tener en cuenta cosas que son urgentes en esta situación, ¿no? Por ejemplo, los periodistas y los comunicadores, las comunicadoras, debemos tener presente una serie de conceptos que son básicos y que día a día casi se nos están escapando porque con demasiada frecuencia nos dejamos impregnar por esto que determinados mensajes que calan en amplios sectores sociales y que muchas veces alcanzan a periodistas, como ahora más adelante contaré una anécdota que, bueno, es un hecho real que lo he escuchado en una emisora de radio hace 2 días. Creemos que Paco, ¿sí? perdona que te interrumpa. Creo que una de las cosas que durante el Congreso y durante toda esta infopandemia no se ha planteado y que a mí siempre como periodista me ha preocupado y me preocupa es la ética, que tenemos unos códigos deontológicos de conducta que en todo este historia de los bulos, de las mentiras que ha ocurrido desde el 14 de marzo que estamos confinados, parece que a la gente, o sobre todo a los periodistas, se nos ha olvidado esas herramientas que tenemos, ¿no? Y no las hemos, en ningún momento han apelado a ellas. Es que yo estoy todos los días viendo Twitter, veo Facebook y leo las noticias y digo, es que nadie se acuerda de que existen unos códigos deontológicos donde están definidas muchas de las cosas y de los problemas que hemos estado planteando en este congreso. Cierto, Clara.
como decía Alejandro Blanco el otro día, el antídoto contra todas estas cosas, estos bulos, estas mentiras, estos mensajes, estas medias verdades, es el periodismo, es el ejercicio del buen periodismo. Pero además del ejercicio del buen periodismo, de códigos deontológicos, de libros de estilo que hay que desarrollar en las empresas, hay otra parte que no forma parte de la, digamos, técnica periodística a la hora de aplicar la verificación, bueno, la verificación no, de construir el mensaje informativo, que tiene que ver con determinados conceptos, ¿no? Y en ese sentido, voy a citar algunos, por ejemplo, que son, bueno, que me parecen más urgentes y que están, creo, en mente de todos estos días, ¿no? Por ejemplo, tenemos la obligación de desafiar los estereotipos cuando informemos. No hay que relacionar ideas o conceptos no comprobados, como por ejemplo ilegalidad vinculada a delincuencia o inmigración con una determinada confesión religiosa y cosas de este tipo, ¿no? Hay que evitar también utilizar digamos, la información sensible o la racialidad, bueno, aceptarla, como decíamos a Guerrero el otro día, aceptarla como una realidad, es decir, si el protagonista de una noticia es chino o es marroquí, pues no hay se cuenta, pero este tipo de información hay que darla cuando sea necesaria para la explicación de un suceso, no por definición. Y luego hay que ser conscientes también de las palabras que utilizamos, porque muchas veces decimos ilegales, sin papeles, y bueno, muchas veces el uso de palabras inadecuadas contribuye a criminalizar a estas personas que, como hemos dicho tantas veces, llegan aquí no a quitarnos nada, sino huyendo de la guerra o del hambre, ¿no? Tenemos que contextualizar las informaciones y tenemos también que buscar puntos de vista diferentes cuando entrevistemos a la gente sobre un conflicto que haya surgido. Hay que bueno, hacer que hablen los protagonistas de esa noticia o aquellos que les representen, organizaciones que hablen en nombre de ellos. Y bueno, hay un montón de cosas más que creo que Clara también nos puede hablar, como por ejemplo, no sé, el discurso de odio o la perspectiva de género. Hay cosas que son muy importantes que debemos irlas teniendo en cuenta. Sí, el tema también de los menores extranjeros no acompañados. Para mí los eufemismos, cuando hablan de MENA, me subleva un poco como periodista y como ciudadana sensible. Cuando dices MENA te estás olvidando de que es un menor extranjero que no tiene a nadie y está solo. Y entonces utilizamos muchos eufemismos para realmente describir la realidad tal y como es. Yo el otro día también me subleva cuando en vez de hablar de economía sumergida, hablaban de economía irregular. Digo, ya estamos queriendo desdibujar la importancia, la gravedad de las situaciones cuando estamos calificándolas o describiéndolas con palabras más amables y más suaves, ¿no? Creo que hay que ser terriblemente, como diría, fiel con el respeto a los derechos humanos, y eso hay que describirlo. Y no hay que tener miedo de describirlo, ¿no? Pero siempre ya te digo, con cuidado de no victimizar más al migrante, a la mujer, al menor extranjero no acompañado. El respeto que tendríamos por cualquier ciudadano, ¿no? A la hora de hacer una información, o por nosotros mismos, simplemente. Y hay muchas cosas sobre este tema, es que yo soy una apasionada del tema de verificación, de cómo hacerla, de respetar lo que es, de hacer periodismo, ¿no? Y vemos que todo este entorno digital en el que nos vemos envueltos ha desdibujado totalmente los límites que había entre los distintos medios y géneros con la introducción de las redes sociales, y es para los periodistas que hoy empiezan es muy, muy complicado ejercer el periodismo, no solo por la situación económica en la que se trabaja, por la situación de precariedad que existe, sino por este ingente aluvión de informaciones permanentes y la necesidad encima de los dueños de los medios y de los directores de los medios, que quieren que cuanto más clic y cuanto antes contamos las cosas, no respetan las mínimas normas de lo que debería hacer, de lo que debería hacer un periodista a la hora de enfrentarse a una información. Primero verificar,
que es lo que siempre se ha hecho. Y ahora parece que eso se ha olvidado. Y estamos pidiendo en algunas empresas que se creen unidades de verificación. Ayer nos hablaba Manuel Aguilar de la unidad de verificación en Televisión Española. Nosotros lo hemos pedido en Canal Sur, pero no nos han hecho ni caso. Hemos pedido que se cree una unidad de verificación de noticias y de contenidos. No nos han hecho caso, pero seguiremos reclamándolo, ¿no? Entonces yo creo que es un problema que creo que la sociedad debería abordarlo y ya veremos todos juntos, ¿no? No solo los periodistas, que al final acabamos los periodistas siendo los culpables de todos los males, cuando el derecho a la información de los ciudadanos es un derecho fundamental que debería regularse por una ley orgánica y que debería reclamarlo toda la sociedad, no solo los periodistas. Bien, bueno, como decíamos, en los próximos días os enviaremos este decálogo que tenemos prácticamente acabado, que se va a llamar, bueno, se llama ya Decálogo Antirrumor para el Tratamiento Informativo de las Migraciones, y el objetivo de esto es difundirlo, por supuesto, entre organizaciones sociales, pero sobre todo va dirigido a nuestra afiliación del sindicato, pero también a organizaciones sindicales y profesionales de periodistas, a medios de comunicación, con la idea de que se incorporen a los libros de estilo. También hay que promover libros de estilo, manuales, estatutos de redacción, y esto lo tendréis dentro de unos pocos días. Si hay alguna pregunta, podemos pasar a comentar, o si queréis hacer alguna... Bueno, hay una persona que nos pregunta que aparte de la FAPE y el Sindicato de Periodistas de Andalucía, ¿a quién más medios puede recurrir? Yo le digo que el Sindicato de Periodistas de Andalucía, me permito el lujo de decir que estamos integrados en la Federación de Sindicatos de Periodistas, que lleva funcionando pues hace muchísimos años. El Sindicato de Periodistas ha cumplido precisamente en diciembre del año pasado 20 años de funcionamiento y se creó precisamente por toda esta preocupación que teníamos por la precariedad y lo que afectaba a la precariedad en la desinformación, ¿no? O el eslogan de aquel momento era: nuestra precariedad es tu desinformación. Y tenemos entre los participantes tenemos a Agustín Llanel, que es el secretario de la Federación de Sindicatos de Periodistas, y también tenemos algún miembro del Sindicato de Madrid, que está Manu Mediavilla, también tenemos miembros de la Asociación de la Prensa de Málaga, y bueno, pues por ahí se me pierde alguno, ¿no? Ay, mira, tenemos a Samuel también del Sindicato de Canarias, y alguno, pues seguro que se me olvida decir, pero bueno. Creo que aparte de la FAPE también existe una cosa que se llama, en mi opinión, para mí yo lo he tenido siempre muy presente, que es el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, que además fue aprobado en 1993, si no me equivoco, hace ya más de 30 años, y lo elaboró un español, Núñez Encabo, no me acuerdo del nombre de pila, y para mí ha sido, pues, como diría yo, mi catecismo de cabecera a la hora de ejercer el periodismo, ¿no? Y creo que bueno, también hay muchas cosas que reclamar en las empresas, como son los códigos profesionales, los consejos profesionales, los defensores del lector, del oyente, un montón de mecanismos que democraticen los medios de comunicación, precisamente, que es una de las reivindicaciones que la Federación Internacional de Periodistas ha planteado en estos últimos días, la necesidad de que haya más democratización en los medios. Y si alguien más quiere preguntar, voy a seguir mirando, a ver si hay alguna otra pregunta. Manu Mediavilla, a ver, ¿qué dice? Se me ha perdido. Bueno, por si alguien está relacionado con algo que alguien planteó, preguntaba antes si en otros países también hay se está trabajando en contra de la desinformación. Manu dice, por si a alguien le interesa inspirarse en ese ejemplo, va un enlace en inglés de cómo en Finlandia ya ha llevado la lucha contra la desinformación a las escuelas de primaria. Dice que hay alguna información en castellano, aunque el texto está en inglés, que ha resumido este artículo del Guardian. Y lo pone aquí el enlace por si alguien quiere. Lo leeremos, Manu, con mucho interés. Muchas gracias. Bueno, a ver si podemos...
plantear. Dice Irene Gonzalo, totalmente de acuerdo, Clara. De hecho, cuando se habla de blanquear ciertas cosas, es eso precisamente lo que ocurre. Se le resta importancia a cosas graves y a nivel mediático es brutal la cantidad de ejemplos que vemos hoy y cómo eso altera la convivencia social. Pues sí, es cierto que es la hora de describir lo que ocurre realmente, lo que viven las personas, los menores no acompañados, los migrantes, y si lo describimos con noticias o con palabras más suaves, pues no estamos contando realmente lo que están viviendo. Y otra cosa que me voy a permitir el lujo de... Hay una pregunta más, Clara. Sí, pero me voy a permitir el lujo de también un poco, ya que hay muchos periodistas aquí, a ver si coinciden conmigo, es la cantidad, no, como en los últimos tiempos se ha mezclado información y opinión. Es terrible como en el primer párrafo de una noticia ya empiezas a ver adjetivos, calificativos y opiniones del periodista que está escribiendo. Pero pasa en todos los medios, en todos. Y entonces a mí eso me crispa mucho porque el tercer artículo del Código Deontológico Europeo dice claramente: hay que separar opinión de información. La opinión le estás indicando al ciudadano que está leyendo esa noticia o que está escuchando o que está viendo esa noticia lo que tiene que pensar. Y eso es una falta de respeto a los ciudadanos. Nosotros que tenemos que transmitir los datos, los hechos, las opiniones, para eso están los artículos de opinión, los tertulianos, los espacios de debate. La información tiene que intentar ser lo más respetuosa posible con los datos y los hechos. Clara, Sí. Pregunta Teresa Santos. ¿Pensáis que es posible que estas reflexiones lleguen a las redacciones? Las plantillas están tan reducidas que los profesionales no tienen tiempo de pararse a reflexionar y esto es muy grave. Sí, esto entronca directamente con el chiste que hemos contado antes. Es muy difícil, alguien que muchas veces no puede ni quedarse a terminar una rueda de prensa y de la que luego tiene que informar con muchísima prisa, y no va a tener tiempo para nada. Esto tiene que ver directamente, efectivamente, con la precariedad. Nosotros, en los sitios donde estamos, en las empresas en las que estamos, vamos a procurar hacer que esto llegue a todo el mundo y vamos a plantear a las empresas que hagan manuales, libros de estilo y que incidan en esto con sus trabajadores. Pero yo vuelvo a recordar uno de los primeros eslogan que teníamos cuando el sindicato funcionó, que es: nuestra precariedad es tu desinformación. Y creo que es la situación en estos momentos en la que todos los medios de comunicación están inertes, trabajando con teletrabajo más horas de las horas estipuladas en el ERTE. No sé cómo, de verdad, el periodismo. Ayer planteaba Manuel Aguilar que van a poder las redes sociales con el periodismo. Y a mí eso me parece muy triste, muy triste. Yo creo que debemos de seguir peleando. No hay que perder la experiencia, pero la esperanza, pero a veces cuando piensas eso, dices, pierdes un poquito, te da pena, ¿no? Te da pena que realmente el derecho a la información de la ciudadanía no sea una cosa de las más importantes que deberían defender los políticos en este país. Es lamentable que lo único que busquen es meter mano en los medios de comunicación públicos a su antojo. Es lo único. Prolongamos unos minutos porque hay muchas preguntas y vamos a tratar de responderlas el mayor número posible, ¿verdad? Dice Laura Padilla: ¿podría decirse que no solo los bulos, sino cualquier información sensacionalista o no contrastada sobre estos colectivos son parte de esas informaciones cuyo daño merma entre los ciudadanos con mucha mayor efectividad? Sí, efectivamente. Contribuye a crear un ambiente social enrarecido en el que cuesta cada vez más saber qué es verdad y qué no es verdad. Y por tanto, los medios, hay que insistir, tenemos que ser siempre muy rigurosos y llamar al periodismo periodismo y ejercerlo de verdad. Y diferenciar siempre lo que es periodismo de lo que son otras cosas, que puede ser espectáculo o que puede ser, tertulia o como le queramos llamar, pero el periodismo es otra cosa, es informar con rigor y con seriedad. Bueno, aquí hay una persona que cuestiona el papel de verificador neutral por la historia de que Ana Pastor está detrás, Ferreras. Yo le digo que hay otros dos más,
verificadores y que no tiene por qué, lo mismo que hay esta maldita.es y F verifica, y que no tiene por qué seguir a una entidad de verificación si no le convence por esas cosas que hay detrás, ¿no? De todas maneras, yo me permito, aprovechando esto, me permito la reflexión de que a raíz de la crisis de 2008, multitud de periodistas se vieron en el paro, multitud de medios de comunicación cerraron, y a raíz de eso parece que la necesidad da ideas y genialidades, y cada vez hay más proyectos digitales basados en entidades sin ánimo de lucro, que yo creo que es lo único que desde que el periodismo se puede hacer con ética y valores, desde un periodismo sin ánimo de lucro. Es una idea mía, yo no la quiero decir a los demás que piensen igual, pero creo que la forma más honesta de hacer periodismo sería desde entidades sin ánimo de lucro, y hoy en día tenemos un montón de ellas, y puedo dar nombres como Infolibre, Maldita.es, no se me ocurre, hay unas cuantas más, ¿no? La Marea, El Salto. Yo creo que hay muchos ejemplos de que hoy en día el periodismo sigue vivo, y seguimos peleando por facilitar a los ciudadanos su derecho a recibir una información veraz, completa y plural. Hay unas cuantas preguntas más. Clara, te traslado una que va directa para ti. Dice, ¿cómo hacer más allá de los casos e inquietudes personales de periodistas? La plantea Irene González. Más allá de las inquietudes personales de periodistas, que el decálogo de recopilaciones deontológicas por el estilo verdaderamente lleguen a recobrar peso en las redacciones cuando las direcciones empresariales tienen banda ancha para volcar ese periodismo hacia los intereses ideológicos del medio en cuestión? Pues quizás los periodistas, yo aquí creo que los periodistas debemos de ser más proactivos. Creo que la cláusula de conciencia que tenemos establecida en este país actualmente ya no responde a las necesidades de los periodistas que se ofrecen actualmente, que no solo tenía que contemplar el hecho de que cambie la línea editorial de un medio de comunicación, sino que también contemple una defensa a los periodistas ante presiones económicas y de otro tipo. Creo que habría que valorarlo y habría que trabajarlo, pero eso lo tenemos que trabajar los periodistas. Y yo soy muy crítica, somos bastante poco proactivos para defender nuestros derechos y una forma de ejercer con más respeto a los códigos deontológicos y a la ética periodística. Plantea Manu Mediavilla una reflexión basada en la experiencia de otros decálogos y códigos deontológicos. Es cierto, dice, que son imprescindibles, pero si no se analizan y debaten en pequeños grupos de trabajo en las redacciones, incluidas sobre todo las jefaturas, difícilmente servirán para mucho. Y añade, y aún es más imprescindible llevar esa concienciación antibulos a la gente de a pie, colegios e institutos, centros de mayores, asociaciones de vecinos, organizaciones sociales de todo tipo. Pues sí, esto se llama información, alfabetización mediática, que ya hemos hablado de esto y que es algo que escasea en el panorama español. ¿Vale? A lo que han hecho, por ejemplo, en Suecia, ¿no? Que decía Manu, o en Finlandia, que están haciendo alfabetización en las escuelas, ¿no? Enseñando qué es periodismo y qué son noticias falsas. Malo, dice, la información local, cuando depende de un solo medio de comunicación y generalmente pagado con dinero público, también es peligroso. La información sale directamente del gabinete de prensa, que se repite en todos los medios. Sí, es peligroso por cómo está concebido los medios públicos en este país, porque no hay una conciencia de los políticos de que el derecho a la información de los ciudadanos. El artículo 20 de la Constitución española, los políticos, no voy a decir lo que iba a decir, pero vamos, literalmente lo pisotean y no lo respetan, ni son conscientes de ese derecho, que es un derecho humano, además.
Bien, plantea Luisfer, bueno, para tranquilidad de Luisfer, el decálogo lo llevaremos a todos los medios, por supuesto, a las asociaciones de prensa, al Colegio de Periodistas de Andalucía, a todas las organizaciones sindicales y profesionales de España. Desde luego, ese es el objetivo, independientemente. Y allí donde estemos, el sindicato va a procurar que esto además tenga otro recorrido. Trataremos de crear manuales de estilo y plantearlo a las empresas para que lo difundan entre sus trabajadores. Bueno, yo creo que ya hemos dado un buen repaso sobre los bulos, las mentiras y intentar sumar a más gente a estos espacios libres de rumores que nos proponen desde la agencia, estos rumores de Andalucía Acoge. Y bueno, vamos a ir despidiendo ya. Y os haremos llegar el decálogo y también el enlace de la última sesión de hoy del Congreso. Muchísimas gracias a todos. Me despido diciendo que es que al principio, luego me he dado cuenta que no me he presentado. Yo soy Clara Urrecoetxea de la ejecutiva del Sindicato de Periodistas de Andalucía. Soy desde hace 10 años tesorera del sindicato y desde hace menos vocal de medios públicos, debe ser porque trabajo en Canal Sur. Pero bueno, eso, nos despedimos y esperemos que podamos repetir esta experiencia en un segundo Congreso Antirrumores. Bueno, si hay alguna pregunta que haya quedado sin contestar, podéis plantearla por electrónico y procuraremos contestaros. Muchas gracias a todos los ponentes, a todos vosotros que asistís como participantes por asistir. Gracias a la red Antirrumores, gracias a Andalucía Acoge, a Málaga Acoge. Desde la parte organizativa hemos estado aquí Patri Díez, Ainhoa Gil, Lucía Muñoz, Javier Díaz Muriana, Clara Urrecoetxea y este que les habla, que es Paco Terrón. Y recordad, tenéis todas las sesiones a vuestro alcance en el canal YouTube del sindicato, ya os mandaremos el enlace como hemos hecho estos días. Y nada más, gracias de nuevo, buenas tardes y gracias. Buenas tardes a todos.